Mi nombre es Iván Darío Prieto Pérez de Ingeniería de Sistemas y les voy a hablar de las sumas de Riemann. Tenemos una función f de x a la cual le vamos a hallar el área bajo la curva en un intervalo AB. Según el concepto de las sumas de Riemann, debemos dividir el área en rectángulos del mismo ancho. Entonces, para hallar el área aproximada, debemos hallar el área de cada rectángulo y sumarlos. Como sabemos, para hallar área se debe multiplicar base por altura. Entonces vamos a mirar el primer rectángulo. Vemos que esta parte de acá, que es la base del primer rectángulo, la vamos a llamar delta de x. Entonces debemos multiplicarla por la altura, y la altura de ese rectángulo es la imagen de este punto, que sería entonces f de a más delta de x. Luego sumamos el otro rectángulo, la base, que sería delta de x, por la altura, que sería f de a más 2 delta de x, y así sucesivamente hasta obtener f de a más n de x por delta de x. Una forma más corta de representar esa fórmula sería entonces utilizar el área aproximada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de a más i por delta de x por delta de x. Como en las sumas de Riemann dice que entre más rectángulos tengamos, más aproximadas, más exacta será el área. Entonces decimos que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de a más i delta de x por delta de x. Entonces, para hallar delta de x, vemos que de aquí a aquí tenemos a, y de aquí a acá tenemos b. Para hallar entonces el valor de delta de x, hacemos la resta de b menos a sobre el número de rectángulos que tenemos, y así obtenemos delta de x. Luego entonces quedaría de la siguiente manera: el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de a más i por, reemplazamos delta de x aquí, entonces nos queda b menos a sobre n por delta de x, que es b menos a sobre n. Vamos a hablar de las propiedades de la sumatoria. Entonces, la sumatoria de una constante es igual a n por la constante. La sumatoria de i va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. La sumatoria de i al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la sumatoria de i al cubo sería igual a n al cuadrado más n más i al cuadrado sobre 4. Aquí vamos a ver un ejemplo de esta función. X menos 2 al cuadrado con x que pertenece en el intervalo 1,3. Entonces vamos a ver la gráfica de esa función. Entonces nos dice que esta función en el intervalo 1 y 3 debemos hallar el área de esta región y de esta. Entonces sería lo siguiente: primero determinamos quién va a ser a y quién va a ser b, que sería en el intervalo
este 1 sería A y el 3 sería B. Reemplazamos en la fórmula que mostramos anteriormente. Entonces esto quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de a. Como sabemos, a es 1, lo reemplazamos más i por b menos a, que sería 3 menos 1 sobre n, por b menos a, 3 menos 1 sobre n. No, tengo que volverlo a explicar. Entonces aquí nos queda en esta parte, haciendo las restas y la multiplicación, quedaría 3 menos 1 nos da 2. Por la i que tiene al lado daría 2i sobre n. Por 3 menos 1 que nos da 2 sobre n. Luego vamos a la función que nos dieron inicialmente, x menos 2 al cuadrado. Entonces, como esto es un binomio, lo expandimos. Nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 4. Luego ese binomio lo reemplazamos en la función que tenemos. Entonces nos queda la sumatoria de 1 más 2i sobre n al cuadrado menos 4 por 1 más 2i sobre n más 4 por 2 sobre n. Entonces reemplazamos las x por la función. Luego, como aquí tenemos nuevamente un binomio, lo expandimos. Entonces nos quedaría 1 más 4i sobre n más 4i al cuadrado sobre n cuadrado menos 4. Entonces aquí hacemos propiedad distributiva con este. Nos quedaría menos 4 menos 8i sobre n más el 4 que tiene al lado por 2 sobre n. Entonces aplicamos la propiedad distributiva con este 2n a todo el conjunto que hay acá. Entonces primero multiplicamos este 2 sobre n por este 4i al cuadrado sobre n cuadrado. Nos quedaría 8i al cuadrado sobre n al cubo. Entonces este 4i sobre n se lo sumamos a este menos 8i sobre n. Entonces nos quedaría menos 4i sobre n y lo multiplicamos por este 2 sobre n y nos daría menos 8i sobre n al cuadrado más 2 sobre n por 1, que nos daría más 2 sobre n. Y este menos 4 se va con este 4. Entonces, aquí tenemos el área y entonces vamos a distribuir la sumatoria. Y vamos a sacar todos los términos que no dependan de i. Entonces nos queda 8 sobre 3 sobre n al cubo de la sumatoria de i al cuadrado, menos 8 sobre n cuadrado de la sumatoria de i, más 2 sobre n la sumatoria de 1. Entonces, aplicando las propiedades de la sumatoria, nos queda de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo por la propiedad del i cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, menos 8n cuadrado por la propiedad del i, que es n por n más 1 sobre 2. Y por último sumamos, sería más la propiedad de una constante, que es n por la constante. Entonces nos quedaría arriba 2n sobre n. Entonces las n se cancelan,
queda más 2. Luego en esta parte procedemos a operar. Entonces esta n se cancela con una de abajo, este 8 se simplifica con este 6, este 8 se simplifica con este 2, esta n se cancela con una de abajo, entonces nos queda 4 sobre, sacamos el 3 de aquí, queda 4 sobre n al cuadrado por n por 2n nos da 2n cuadrado, n por 1 nos da n, más 2 por 1 que nos da 2n, lo sumamos nos daría 3n, más 3n, y 1 por 1 nos da 1, menos 4 sobre n, por n más 1 más 2. Luego distribuimos el límite para las dos partes. Entonces sacamos el 4 tercios de aquí, nos queda 4 tercios, límite cuando n tiende a infinito de. Entonces la n cuadrado la distribuimos para cada término. 2n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Aquí el menos 4 lo sacamos, queda menos 4, límite cuando n tiende a infinito, y esta n la distribuimos también para estos dos, entonces nos queda n sobre n más 1 sobre n más 2. Luego resolvemos cancelando. Esta n cuadrado se va, esta n cuadrado con esta n cuadrado se simplifican y el 2 sale a multiplicar y nos da 8 tercios del límite cuando n tiende a infinito de 1 más esta n se va con este cuadrado, 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado menos 4 límite de n menos límite cuando n tiende a infinito de, esto se simplifica, da 1 más 1 sobre n más 2. Luego aplicando el límite entonces reemplazamos n, entonces nos queda 3 sobre infinito, esto nos daría que tiende a 0. Aquí 1 sobre infinito nos daría que tiende a 0. Lo mismo en esta parte. Luego con esto nos quedaría 8 tercios menos 4 más 2. Porque aquí este 1 sobrante lo multiplicamos con este menos 4. Luego al operar esto entonces nos quedaría 8 tercios menos 4 más 2 da menos 2, y otra forma de escribir el menos 2 es decir menos 6 tercios. Aplicamos la resta y nos daría que el área sería igual a 2 tercios unidades cuadradas. Luego pasamos aquí a verificar si esa área es exacta, entonces sacamos la integral de la función con los límites y efectivamente nos da 2 tercios. Hola, mi nombre es Jonathan Steven Prieto Pérez, soy estudiante de la Universidad del Quindío, estudio Ingeniería de Sistemas y hoy les voy a explicar cómo hallar el volumen de un sólido de revolución mediante capa cilíndrica. Comencemos. Bueno, primero que todo debemos tener una función f de x. Aquí la tenemos, una función f de x que sea continua en un intervalo.
Luego tenemos el eje de revolución, en este caso vamos a tomar D como eje de revolución. Entonces, ¿qué dice el concepto de capa cilíndrica? Que debemos tomar un diferencial paralelo al eje de revolución. En este caso este es nuestro diferencial. Lo vamos a llamar delta de x. Si vemos acá, ¿cuál es la altura de este diferencial? Este diferencial, como vemos, toca la función, entonces la altura ¿cuál sería? La altura sería f de x. Y si vemos la distancia que hay desde el eje de revolución al diferencial, sería un x cualquiera. Entonces veamos, si nosotros cortamos este cilindro, lo cortamos y lo estiramos, nos queda un paralelepípedo, el cual nos dice que la base va a ser igual a 2πr. ¿Y quién es r? R es el radio. ¿Y el radio quién es? El radio va desde el diferencial hasta el eje de revolución, que sería x, ¿cierto? Y el grosor sería delta x, nuestro delta x. La altura, como ya lo habíamos dicho, es f de x. Entonces tenemos que el diferencial de volumen va a ser igual a base es 2πr, pero ¿quién es r? Ya dijimos que era una x cualquiera, entonces 2πx por altura. ¿Quién es la altura? F de x por el diferencial, o sea, por el grosor, que es el de x, ¿cierto? Bueno, esto básicamente es el concepto de volumen de revolución mediante capa cilíndrica. Entonces tendríamos que el volumen va a ser igual, pues para ya resumir esto, volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B. ¿Quién es A y B? El intervalo en el que voy a mirar la función. De 2π, veamos acá, 2π por x por f de x. Todo esto es lo que nos va a dar el volumen. Y este va a ser el intervalo. Veámoslo con un ejemplo. Para el ejemplo tenemos y igual a menos x al cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1, que va a hacer un giro de revolución con el eje y va a estar acotada por los ejes coordenados, la curva de la función y la recta x igual a 3. Veamos la gráfica de esa función. La gráfica de la función es esta. Tenemos la recta x igual a 3 y, como dijimos, que el eje de revolución va a ser y. Veamos la función haciendo cómo quedaría haciendo el giro con el eje y. Aquí vemos en esta animación que esto que está en rojo es nuestra función. Acá que es x igual a 3, y vemos que si hace un giro teniendo en cuenta que hace un giro alrededor del eje y, vamos a ver que se forma esa figura que nos está apareciendo, solo que aquí ya está el concepto de capas cilíndricas. Como vemos, son capas que van desde la más pequeña hasta la más grande, hasta donde esté limitada la función. Entonces volvamos a donde estábamos. Si tomamos entonces de nuevo el concepto de capas cilíndricas, debemos tomar un diferencial paralelo al eje de revolución. Veamos nuestro diferencial acá de color azul. Como vemos, el diferencial toca la función en un punto, entonces podemos decir que la altura de ese diferencial va a ser igual a f de x, y la distancia que hay desde el diferencial al eje va a ser un x cualquiera, que ese va a ser nuestro radio. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, que es volumen igual a la integral desde A a B de 2π x f de x, nos va a quedar algo como esto.
volumen va a ser igual a 2pi, lo sacamos porque es una constante, de la integral ¿desde dónde? Desde 0, el origen, hasta la recta, que sería de coordenadas x3. Aquí x es igual a 3, entonces va a ser desde 0 a 3. ¿De quién? De x. Tenemos nuestra x, que sería el radio, por la función, que sería menos x al cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1 de x, que es nuestro diferencial. Entonces, ¿qué sigue acá? Procedemos a hacer distributiva, nos quedaría algo así. Hicimos distributiva, nada raro, menos x a la 4 más 4x al cubo menos 3x al cuadrado más x por dx. Ahora, ¿qué sigue? Procedemos a integrar. ¿Cómo vamos a integrar? De esta manera. Vamos a integrar, a hacer propiedad lineal para cada uno. ¿Qué pasa? Entonces, menos x a la 4 va a quedar, le sumamos 1 al exponente sobre el mismo exponente. Nos queda menos x a la 5 sobre 5. La otra nos queda más 4x a la 4 sobre 4. Como vemos acá, podemos eliminar estos 4. La otra nos queda menos 3x al cubo sobre 3, podemos eliminar también los 3, y la otra nos queda más x al cuadrado sobre 2, todo evaluado entre 0 y 3. Veamos qué sigue. Entonces evaluemos el 3, procedemos a evaluar el 3. Entonces 2pi que multiplica a menos 3x a la 5, porque el x estaba acá a la 5, 3x a la 5 sobre 5, tenemos un x a la 4, entonces 3 a la 4, tenemos un x al cubo, menos 3 al cubo, más tenemos un x al cuadrado sobre 2, 3 al cuadrado sobre 2, y veamos acá algo, que el 0, si lo evaluamos, si evaluamos el 0, nos quedaría algo como esto. Evaluamos 0 acá, esto queda 0. Evaluamos 0 acá, esto queda 0. Evaluamos 0 acá, esto queda 0. Y evaluamos el 0 acá y también queda 0. Y 0 por 2pi da 0. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Entonces ahora continuemos acá. Bueno, primero voy a borrar esto para que no me estorbe. Listo. Entonces si continuamos, resolvemos estas potencias, y ¿qué nos va a quedar? Volumen igual a 2pi, que multiplica a menos 243 quintos más 81 menos 27 más 9 medios. ¿Qué hicimos acá? Nada más resolver estas potencias que estaban acá, y ahora procedemos a hacer la suma y resta de estos términos que están entre el paréntesis. Nos quedaría 99 décimos, y 99 décimos los multiplicamos por 2pi, nos quedaría 99 quintos de pi, y este sería nuestro volumen hallado mediante capa cilíndrica. Pues espero que hayan entendido. Bueno, vamos a comprobar la integral que hicimos, el volumen. Teníamos de esta manera: integral desde 0 a 3, ¿de quién? De 2 pi, que multiplica a x menos x al cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1 más 4x cuadrado menos 3x más 1. Vamos a ver.
y efectivamente nos da el mismo resultado, 99 quintos de pi. Y eso fue todo. Muchas gracias.